Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Bien. Me alegro. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿usted? Bien, todo bien. Vayan poniendo ahí sus nombres. Ahí esperamos que vayan ingresando algunos compañeros, compañeras más. Y empezamos. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Mientras, porque estos son minutos, así que se nos van. Mientras ingreso gente, si alguien quiere... ¿No pueden entrar, dicen? Sí, hay algunos que no pueden entrar. G no puede entrar. Y no sé qué decirles, porque el Zoom a veces, esta época empieza a fallar porque ya mucha gente lo está usando. No sé cómo se llevan ustedes con el Meet, porque el Meet es otra opción que no falla. Lo único que tiene el Meet, que no tiene el Meet, pero que sí tiene Zoom, es esta posibilidad de grabar la clase. Vieron que con el Zoom se puede grabar, en este momento lo estamos grabando, por si alguien quiere volver a ver la clase o no puede conectarse. Pero el Meet no tiene esa posibilidad. El Meet tiene esta ventaja de que no se corta a los 40 minutos, se puede compartir pantalla y no tiene demasiados problemas, pero no sé cuántos y cuántas de ustedes utilizan el Meet. A mí me pasó que ya el Zoom empieza a fallar. Yo mismo organizo las reuniones y yo soy la que no puede entrar. O sea, la hospedadora no puede entrar, o sea, todo mal. Así que podemos empezar a tener problemas con el Zoom. El Zoom tiene estas cosas, que cuando todo el mundo lo empieza a usar a esta altura, empieza a fallar. El Meet no tiene esos problemas. Así que si nosotros seguimos con problemas, ustedes siguen con dificultades para ingresar, vamos a probar después con el Meet, ¿sí? Digo, la otra semana, otra clase. ¿Entraron todos los que querían ingresar o siguen teniendo problemas? A ver. Porque todavía son 17 ustedes. Y en el grupo son 21. O sea que están faltando 4 compañeros, compañeras más. Bien, gracias que ahí me están mandando, me siguen llegando los trabajos prácticos, buenísimo. Ténganme paciencia para la corrección. Sí, profe, yo justo le iba a decir que le acabo de enviar el trabajo. Sí, Bueno. sí, ahí me llega, me llegan al celular, me suena el teléfono. Bien, buenísimo, gracias. Ahí se lo estoy por enviar yo. Bueno, con respecto a esa duda que tenían algunas que me preguntaban, les vuelvo a repetir, siempre la idea, y se los voy a aclarar siempre, es que trabajemos en clase los trabajos prácticos, ¿sí? Que ustedes los realicen solos, solas, ¿no? De forma individual, en el caso de que sea individual, o grupal, en el caso de que sea grupal,
y trabajarlo acá en clase, aprovechar este Zoom, ¿no? Que es bastante corto. Y con respecto a eso, les quería comentar, hoy va a ser un solo Zoom, pero ya la semana que viene vamos a hacer cada 15 días, digamos. El Zoom que viene sí vamos a hacer 2 Zoom, ¿sí? Porque vamos a ver más textos, ¿sí? La idea de hoy es que, primero y principal, yo les muestre un material que preparé sobre los autores, los precursores de la psicología educacional, los más importantes, más allá de los que aparecen en ese recorrido histórico que ustedes tuvieron que armar, ¿sí? O sea, la primera parte de la clase vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Donde hay algunas claves de por qué hay ciertas dificultades en la psicología educacional en cuanto a que no puede definir demasiado su campo de estudio, que hay algunas dificultades con respecto a su identidad, ¿no? A qué temas aborda, que se va confundiendo con otras disciplinas. ¿Se acuerdan que ya algo estuvimos hablando la clase anterior? Y después, ¿sí? Que ustedes me vayan contando qué cosas fueron armando con respecto a el trabajo del recorrido histórico, ¿sí? Entonces, la semana que viene yo algunos trabajos voy a poder corregirlos, no todos o todas, pues ustedes piensen que son 2 cursos, ¿no? Que van a enviar trabajos, y además tengo otros cursos, otras materias en otras instituciones, así que, bueno, ahí se suma bastante. Así que tengan paciencia en eso, y la semana que viene, ya les cuento y ya les adelanto, para la semana que viene yo les voy a compartir 2 textos, 2, ¿sí? Vamos a ir como adelantando un poco más, 2 textos. Uno de ellos sí tiene trabajo práctico, y es un trabajo práctico que lo vamos a tener que hacer en 2 partes porque es extenso, ¿sí? Porque el texto es extenso, ¿sí? Son 2 textos. Ya les digo, uno tiene trabajo práctico y apunte de cátedra, y el otro podría armar un apunte de cátedra, no es tan complicado, ¿sí? Esos 2 textos yo se los voy a compartir hoy cuando termine la clase, ¿sí? El trabajo práctico de uno de ellos, los 2 textos, y el apunte de cátedra va a ser recién para el próximo, porque la idea es que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Solos, solas. Y vamos a hacer lo mismo que esta vez, cada uno lo resuelve, el que quiere, el que lo termina, lo puede enviar, no es obligación enviarlo, ¿sí? Pero sí que lo tengan a mano, como hoy, ¿sí? Que tengan a mano el trabajo práctico que resolvieron para poder charlar sobre eso, ¿sí? En la clase que viene vamos a tener más tiempo que hoy, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Y con respecto a la cuestión formal de los trabajos, vieron que yo les dije, no hay problema si lo tienen escrito a mano, pueden sacar una foto, enviar o escanear, no hay problema, ¿sí? Algunas se tomaron el trabajo de enumerar las hojas, decir, profe, 1, 2, acá está, bueno, porque yo voy armando como carpetas de las comisiones con los trabajos y todo para que no se me pierdan. Igualmente, yo les quería preguntar, consultar, ¿quiénes realmente no tienen computadora, no tienen manera de hacer un trabajo en Word? ¿Quién no tiene, si quiere lo puede decir ahora, y si no, me lo comenta después, no es necesario que lo diga ahora, en ese caso de tener consideración con respecto a, bueno, lo hacen a mano, sacan fotos y lo mandan. Pero la idea a nivel terciario es que los trabajos prácticos se hagan en Word, ¿sí? Que tengan una carátula con su nombre, ¿sí? He recibido unos trabajos espectaculares en cuanto al despliegue de herramientas que utilizaron, ¿no? Para hacer la línea de tiempo, coloridos, una cosa impresionante los trabajos. Buenísimo, porque eso lleva tiempo, sé que lleva tiempo, pero también quería saber quiénes no pueden hacer ese trabajo, ¿no? Quiénes sí o sí necesitan cómo escribir y sacar fotos, porque no tienen manera de acceder a un dispositivo y, bueno, y poder hacer un trabajo en lo que es en Word, ¿sí? En archivo Word. Eso después me lo comentan, ¿sí? Aparte, en privado me escriben y me comentan su situación, que ahí vamos a tener consideración. Pero la idea es que empiecen a hacer sus trabajos en archivos de Word, ¿sí? ¿Por qué digo Word? Porque se pueden editar, donde yo puedo escribir comentarios acerca de las respuestas de ustedes, ¿sí? Puedo hacer una devolución, ¿sí? Si lo hacen en PDF, yo no puedo editar, ¿sí? No tengo posibilidad de editar. Cualquier cosa con respecto a esto que estoy diciendo, me pueden escribir y comentarme o preguntarme si es que no quedó claro con la cuestión formal, ¿sí? Pero en nivel terciario se exige a los estudiantes, a las estudiantes, que entreguen sus trabajos prácticos en formato Word, ¿sí? Tipeado en compu, y no a mano, ¿sí?
Pero yo suelo ser bastante comprensiva y flexible y no tengo problema. Pero el tema es que a veces son letras que son muy difíciles de leer para mí, y entonces pierdo muchísimo tiempo tratando de adivinar lo que dice, ¿no? Para si alguien dice, no puedo escribir en Word, pero se lo escribo a mano, tomarse el trabajo de escribir lo más claro posible, ¿sí? O numerar las hojas, como algunos dijeron, profe, mire, 1, 2, 3, así yo no me pierdo, porque si no tengo que empezar a buscar, bueno, un lío. Espero sepan entender esto que les estoy pidiendo. ¿Le puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Le puedo decir algo? Sí, cómo no, diga. Ahí le envié el trabajo por correo. Sí, Y bueno, lo fui dividiendo por etapas, digamos. bien. Si era para avisar eso. Buenísimo, genial. Yo igual les escribo siempre recibido, gracias, cosa que ustedes se queden tranquilos, tranquilas, que está, llegó, está, ¿sí? Y después ya le haré las devoluciones con correcciones y ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí sí sigue, el teléfono vibrando, sigue mandando. Buenísimo, buenísimo. Se nota que trabajaron todo el fin de semana, porque durante el fin de semana también empezaron a llegar trabajos, parece que no descansaron, ¿no? Primer año es difícil, ¿no? Hay muchas materias, hay muchos trabajos prácticos, ¿no? Mucha exigencia. Bueno, si nadie quiere comentar algo más con respecto a esto que estaba diciendo sobre la entrega de los trabajos o consultar, podemos arrancar. ¿Les parece? ¿Sí? Cualquier cosa ustedes me frenan si hay algo que yo no digo, ¿eh? No se queden con la duda, de lo que sea, ya sea de la materia específicamente conceptual, o ya sea la dinámica de la clase, ¿sí? Las entregas, eso, no dejen de consultar si necesitan, ¿sí? No me molesta que pregunten. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Profe, Bueno, yo le digo, sí, se me ocurrió algo. diga, Eh, en base a las tareas, sí, por ejemplo, usted da una tarea hoy, sí. ¿se le puede enviar durante la semana o tiene que ser el día que tengamos la clase? No, no, si vos lo podés, si lo hacés, o sea, vieron que por ahora yo no estoy poniendo fecha de entrega, no estoy diciendo tal fecha, ¿no? A veces, Claro. o sea, lo que estamos haciendo es de una semana a la otra hacer el trabajo, ¿no? En una semana poder resolver un trabajo práctico. El próximo que viene sí lo vamos a tener, yo lo voy a tener que dividir porque no lo van a poder hacer en una semana porque es extenso, ¿sí? Pero si vos lo podés resolver en menos de una semana, vos envíalo, yo no tengo problema, ¿sí? Lo que sí por ahí Yo sí. me había quedado con la duda por el trabajo este, Ah, pero no, lo sí. había terminado el sábado a la noche. Y lo iba a Ah, mandar el domingo, así que no, está bien. No, mejor no, no no, lo... no porque llega el correo. Llega el correo, o sea, tengo nada, el correo en el celular, me suena, ¿no? Obviamente el domingo por ahí no contesto. Pero sí, por ahí el lunes ya digo recibido y ya tienen la confirmación de que llegó el trabajo, ¿sí? Pero podés Dale, buenísimo. enviarlo, ¿sí? Sí, cuando lo termines de hacer, sí, lo podés enviar, no hay ningún problema. Siempre por correo, no por WhatsApp, ¿sí? Porque si no, Dale, por WhatsApp se pierde. A mí me falta una partecita, profe. Bueno, dale. Sí, sí, era Se extenso, lo por envío eso. cuando lo termine. Dale, no hay problema, no hay problema. Bueno, ahora sí, podemos arrancar con esto que les decía, ¿sí? Con los precursores, que es algo que ustedes ahí no leyeron en el texto que les compartí, ¿sí? Que sería como algo previo a ver lo que tiene que ver con el recorrido histórico, ¿sí? Ustedes díganme si en estos momentos están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Están viendo ahí? Sí. Sí. Perfecto. Yo voy a apagar. A ver. No. A ver, ahí lo. Bien. Bueno. Esto es las raíces históricas, digamos, como el comienzo, ¿no? Antes de que empecemos con los periodos históricos, ver cuáles son los precursores o los fundadores, ¿no? Los autores más importantes de la psicología educacional. Ustedes pueden preguntar si necesitan, ¿sí? O si hay alguna duda o hay algo que no está claro. Este material ustedes lo van a tener después a mano, ¿sí? Bueno. A ver. Ahí estamos. Bueno, como habrán visto, ¿no? Con las etapas, con las distintas etapas, los distintos años, habrán visto que la psicología educacional
has tenido un largo proceso, ¿no? Un largo camino, ¿no? Para poder llegar a convertirse en una disciplina con esto que les decía, con identidad propia, aunque tengan en cuenta que todavía se está pensando, todavía hay muchos psicólogos educacionales, ¿sí? Sobre todo acá en nuestro país, que siguen escribiendo libros contando las dificultades que hay para poder delimitar el campo de conocimiento de la psicología educacional y cómo también hay temas que van apareciendo y que están relacionados, ¿no?, con los temas que ya está abordando la psicología educacional. Piensen, por ejemplo, ahora, con esta cuestión de la pandemia, bueno, ¿cómo sería esto de la enseñanza virtual, el uso de las pantallas, ¿no? La psicología educacional podría tener mucho que decir sobre eso, ¿sí? Así que es algo que se sigue sumando, temas que se siguen sumando a los intereses de esta disciplina. Hay muchos, habrán visto muchos autores que influyeron en la historia de la psicología educacional. Habrán visto que hay mucha cuestión conflictiva en cuanto a lo conceptual, ¿sí? Como que no hay una unificación de criterios de, bueno, qué es lo que le interesa realmente a la psicología educacional. Y eso también hace, ¿no?, al no poder definir del todo su objeto de estudio, bueno, que tiene ciertas dificultades con otras disciplinas que estudian los temas similares, ¿no?, a lo que estudia la psicología educacional. Los aportes en general vienen del área de la filosofía, de la psicología, digo psicología como rama, como ciencia, ¿sí?, y de la educación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la psicología educacional no es una rama de la psicología, ¿sí? No es una rama, no es que está la psicología y de acá sacamos la psicología educacional. No, la idea es que sea una disciplina totalmente independiente, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Me van escuchando bien? ¿Van entendiendo Sí. bien lo que estoy contando? ¿Sí? Bien. Sí, Bien, profe. bueno, algo que habíamos dicho, ¿por qué es importante recorrer la historia? Justamente para poder entender cuál es su situación actual, que ya vamos a ver cuáles son los temas actuales que le interesan a la psicología educacional. Algo de lo que estoy comentando es esta cuestión de si los vínculos traspasan las pantallas o no, por ejemplo, ¿no? O cómo es esto de aprender en la virtualidad. Bueno, hay una compañera que no puede entrar y yo no tengo manera de, porque no aparece acá, no está pidiendo entrar. Fíjense si les pueden compartir de nuevo el link o algo como para que ingrese. No puedo hacer nada. Bueno. Bueno, y esta historia que ustedes resolvieron en este trabajo práctico, en esta propuesta que les di de armar la línea histórica, es la que influye, digamos, en esta cuestión de definir el objeto de estudio, ¿sí? Bueno, vamos a ir bien atrás en la historia, ¿sí? Ustedes arrancaron en principios del siglo XX, ¿no? En los inicios, en los comienzos, habla de los comienzos del siglo XX. Bueno, ahora vamos a ir muchísimo más atrás, ¿sí?, en cuanto a las raíces, que tienen que ver con los primeros interrogantes, ¿no?, las primeras preguntas que aparecen, que pueden llegar a ser como el origen de esta disciplina. Y ya aparece en la filosofía griega, ¿sí? La materia de filosofía, ahí está pidiendo entrar esta compañera, ahí está. La materia de filosofía la van a tener recién en tercer año, ¿sí? Así que no nos vamos a meter mucho en los planteamientos de los filósofos tradicionales, ¿no?, referentes como son Aristóteles y Platón. Pero ya ellos se hacían ciertas preguntas con respecto a el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí ya podríamos hablar de las raíces de la psicología educacional. Los fines de la educación también, ¿sí?, se preguntaban sobre cuáles son los fines de la educación, sobre el aprendizaje y su naturaleza, cómo podemos definir la relación entre estudiantes y profesores, profesoras, ¿sí? Bien. Después, eso en cuanto a la filosofía antigua griega, ¿no? Pero pensemos también en la filosofía moderna, ¿no? Hay un compañero que salió, volvió a entrar. Podemos hablar de dos autores, ¿no? Dos autores muy importantes. Por un lado está René Descartes, ¿sí? No sé si habrán escuchado hablar de René Descartes, si tuvieron filosofía en la escuela secundaria. Un libro muy importante de este filósofo
se llamó Meditaciones Metafísicas, ¿sí? Bueno, a veces se lo puede abordar en la escuela secundaria. ¿Qué pensaba Descartes? Bueno, él defendía las ideas innatas, ¿sí? Como base de conocimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de lo innato? ¿Saben lo que quiere decir algo innato? ¿Qué es algo innato? Algo que sale solo, ¿Cómo? A ver, yo no algo veo que si nace bien. solo, Bien, que sale solo de la bien. persona. Que se nace con eso. ¿Sí? Eso es algo innato. ¿Sí? Bueno, según Descartes, ¿sí? Hablaba de esta cuestión de las ideas innatas, ¿sí? De las ideas con las cuales uno nacía y eran la base del conocimiento. Esto es lo que pensaba este señor Descartes, ¿sí? Pero, por otro lado, hay otro autor llamado Locke, ¿sí? Que defiende otra cuestión, ¿sí? El contrario vendría a ser que es esta cuestión de la experiencia, las impresiones sensoriales, ¿sí? El entorno, podemos decir, ¿sí? Es decir, está Descartes con las ideas que tienen que ver con, también llamado racionalismo, ¿sí? O innatismo, ¿sí? Y por otro lado estaba Locke, ¿sí? Cuya corriente de pensamiento se denominó empirismo, ¿sí? Que tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Fueron respuestas a una pregunta, ¿no? Tradicional en la historia de las ideas, ¿sí? Que es esto de cómo conocemos, ¿sí? ¿Cómo es que llega el conocimiento a la vida de una persona? Bueno, Descartes y los innatistas decían que nacemos con el conocimiento, que sí, que lo traemos. Y los empiristas, junto con Locke, decían que no, que el conocimiento estaba allí en el entorno, ¿sí? O que en todo caso lo sensorial imprimía parte del conocimiento, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Sí, ¿Sí? sí se entiende. Bien, perfecto. Bueno, ya avanzamos un poco más, siglo XVI aparecen los primeros libros de educación, ¿sí? Donde aparece un autor llamado Juan Vives, que era un pedagogo, un filósofo humanista de, en ese momento, el Reino de Valencia, ¿sí? Que lo que él consideraba era la importancia, o señaló la importancia de los procesos de percepción y de memoria, ¿sí? En el proceso educativo, la importancia de la percepción y la memoria en la educación, ¿sí? Donde ya aparece esta relación entre la enseñanza y los conceptos psicológicos, ¿sí? Ya empiezan como a acercarse, ¿no? Como estas dos vertientes como, ¿no? que de alguna manera definen la psicología educacional, que es la enseñanza por un lado y lo psicológico por el otro, ¿sí? Avanzamos un poco más, siglos XVIII y XIX, ya nos estamos acercando al comienzo, ¿sí? Que es lo que ustedes trabajaron, aparecen dos figuras relevantes, ¿sí? Que hicieron aportes, que son Pestalozzi y Herbart, ¿sí? Son dos autores referentes en esta época, hablamos siglo XVIII y XIX, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué decía Pestalozzi y Herbert? Ahí vamos. No llegué todavía. Ah, bueno. Ahí vamos. Tienen que apagar la cámara porque si no, no tenemos buena conexión. Bueno, acá está, Pestalozzi, Johann Pestalozzi, acá está el año de su nacimiento, el año de su muerte, 1745, 1827, ¿sí? Estamos hablando pleno siglo XVIII, fue un pedagogo, un educador y un reformador suizo, ¿sí? Hay escuelas que tienen el nombre Pestalozzi, ¿sí? Hay algunas escuelas que tienen cierta orientación particular pedagógica que tienen como nombre a este autor. Bueno, influido por otro autor referente también de la educación, que es Rousseau, que seguramente lo verán en pedagogía, ¿sí? Autor de un libro llamado El Emilio, ¿sí? Seguramente, y si no, anótenlo ahí aparte, porque eso seguramente lo van a ver en pedagogía.
¿sí? Tiene pedagogía. No sé qué estarán viendo hasta ahora. Bueno, este autor Pestalozzi fundó numerosas escuelas, ¿sí? Y ya tomaba, digamos, al niño como un ente individual, ¿sí? Y a la educación como un proceso orientado a ese niño, ¿sí? Como un ente individual. Les preocupaba a los niños y las niñas, ¿sí? Pero sobre todo le importaba que fueran socializados, pero no para el trabajo, ¿sí? Sino que las escuelas apuntaran a formar personas, ¿sí? También la cuestión moral fue algo importante para este autor. Tuvo en cuenta el aprendizaje por observación, el aprendizaje experiencial, ¿sí? El aprendizaje por experiencias, lo que, pensemos, siglo XVIII fue muy revolucionario, ¿sí? De tener en cuenta de que uno aprende a través de la experiencia, bueno, es bastante revolucionario, ¿sí? En esta época. Ya les digo, tuvo en cuenta el desarrollo moral y otra vez centró su atención en la relación entre profesores, profesoras y estudiantes, ¿sí? Como algo crítico de la educación, ¿sí? Como algo a mirar, a observar, a tener en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, después aparece el otro autor que también se llama Johann Herbart, ¿sí? Pedagogo alemán, ¿sí? Filósofo, psicólogo. Fíjense que en esa época tenían muchos títulos, ¿sí? Filósofo, psicólogo y pedagogo. O sea, se estudiaban todo. Este autor, influido por otro autor que seguramente abordarán en filosofía, llamado Kant, ¿sí? No sé si lo habrán escuchado nombrar, Immanuel Kant. Bueno, fue influido por este autor, entonces, Herbart, el que dice que el aprendizaje se potencia a través del interés. Fíjense también, pleno siglo XVIII, y dice estas cosas, que todavía autores contemporáneos lo toman, ¿no? Esto de que yo les hablaba la vez pasada, o les preguntaba, ¿no? De por qué era importante que yo preguntara algunas cuestiones de su organización, o de qué expectativas tenían con respecto a la materia. Bueno, tiene que ver con esto, con creer o sostener que el aprendizaje se potencia o es mejor, ¿sí? Cuando hay un interés, ¿sí? Cuando hay un interés y cuando hay una intervención también por parte del profesor o profesora, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto, fíjense que esto también es algo que sentó las bases de lo que vamos a ver más adelante, cuando veamos a uno de los autores llamado Ausubel, ¿no? Y su teoría sobre el aprendizaje significativo, que les había nombrado, cuando dice este autor Herbart que los conocimientos nuevos deben presentarse de forma secuencial, ¿no? De manera que puedan ser asimilados, ¿sí? Esto es como la base, el germen de lo que va a ser después la teoría de Ausubel, que se va a ver en la unidad número 2, ¿sí? Así que imagínense qué importante que fueron estos autores, ¿sí? Pestalozzi y, por otro lado, Herbart, ¿sí? Bien. Bueno, el inicio, digamos, la fecha o la época que se marca como el inicio, el origen de la psicología educacional, pese a las influencias de todos estos autores que nombramos, es un periodo que va, dice, de 1880 a 1900, ¿sí? Principios del siglo XX, estamos diciendo fines del siglo XIX. Se marca como los comienzos de la psicología educacional, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hubo una serie de aportes, ¿no? De distintos autores para que dieran lugar al nacimiento de esta disciplina. Por un lado están los precursores en Europa, ¿sí? Y por otro lado, los precursores en Estados Unidos, ¿sí? Esto igual lo van a tener a este material, no se apuren a copiar, ¿sí? En Europa, Galton, Wundt y Binet, ¿sí? Y en Estados Unidos, Stanley Hall, Cattell es otro autor, ¿sí? William James y Dewey, que seguramente Dewey lo van a ver también en pedagogía, ¿sí? Cuando vean la escuela activa, ¿sí? Seguramente lo van a ver a Dewey, ¿sí? Bueno, Dewey fue muy, muy, pero muy importante para la educación, ¿sí?
¿sí? Para la pedagogía, para la psicología educacional, ¿sí? Y después hay otros antecedentes, como por ejemplo los cursos que se empezaron a impartir en las universidades, ¿no? Que se llamaban cursos sobre psicología de la educación, cuando se crearon las primeras cátedras y departamentos de la educación en las universidades, sobre todo norteamericanas, ¿sí? Esto de los test, van a ver que aparecen mucho, la medición del rendimiento escolar, ¿sí? El poder controlar y medir el aprendizaje a través de técnicas experimentales, ¿sí? Aparece también la publicación del primer libro que tenía como título Psicología de la Educación, ¿sí? Para poder aplicar donde aparecían los hallazgos de la psicología científica y poder aplicarlos a la educación, ¿sí? Y esta búsqueda, ¿no? Por la objetividad, por la medición, por la investigación cuantitativa, que de alguna manera lo que mostraba era esa necesidad o esa búsqueda para que la psicología educacional sea considerada una disciplina, ¿no? Con un método de estudio propio, con un objeto de estudio propio, y no una simple teoría, ¿sí? ¿Se entiende? Que sea una disciplina, digamos, reconocida. Bueno, para ser reconocida se pretendía una objetividad, ¿no? Que haya investigaciones, ¿no? Sobre todo cuantitativas, ¿sí? Para poder avanzar y ser considerada una disciplina entre otras disciplinas. Esto lo paso así como repito, igualmente lo van a tener a mano y cualquier cosa me van a preguntar, pero no quería dejar, ¿sí? De mostrarles. Esto lo van a tener a mano, ¿sí? Lo van a tener a mano, pero igualmente está bueno que tengan el ejercicio de tomar apuntes cuando yo voy explicando o voy contando, ¿sí? Está bueno que hagan ese ejercicio del registro de apuntes. ¿Alguna pregunta? Lo llevé así como tic, 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 tic. ¿Rápido? ¿Qué podemos sacar en limpio? A ver. La psicología de la educación no es una rama de la psicología. Bien, Yo eso quedó entiendo. claro. Bien, No, bueno. más que nada esto de que la psicología que es, a ver, se empezó a crear, por así decirlo, mucho antes de lo que vimos nosotros en el último trabajo. Más allá de que no específicamente así, pero que, nada, que se fue, como usted dijo, juntando de a poco las ramas de la educación, la psicología, el aprendizaje. Bien, bien. Ahí se van como marcando cada vez más los temas, ¿no? Se van como definiendo cada vez más. Bien, que no quiere decir igualmente que esté del todo, ¿sí? Es esto, tengan en cuenta que es una disciplina que aún está en construcción. Pensemos que nació principios del siglo XX. Ya tiene un siglo, ¿no? Y sin embargo sigue estando en construcción, porque fue como a los codazos más o menos buscando su lugar, ¿sí? Tengan en cuenta, si hablamos de aprendizaje, ¿cuántas otras disciplinas también hablan de aprendizaje? ¿Sí? Y también las raíces tan importantes, ¿no? Estos aportes de la filosofía, de la psicología como ciencia, de la educación, ¿sí? Como grandes áreas del conocimiento que aportaron a el nacimiento de esta disciplina. ¿Algún otro aporte o pregunta o consulta? No, bueno, que hubieron dos autores, que Pestalozzi y Herbart, que fueron como los que marcaron Bien. a fines del siglo, o sea, entre 18 y 19, que marcaron Bien. en la historia de la psicología Bien. esto de que hablaban del aprendizaje, que fue... Bien. Bien. Y algo que aparece también es esto de la medición de la inteligencia, ¿sí? Cuando vean los precursores, que lo pasé así rapidito, tanto en Europa como en Estados Unidos, aparece ese interés por medir la inteligencia, por este concepto de diferencias individuales, ¿sí? Por medir el rendimiento escolar, ¿sí? Como algo cuantitativo, ¿no? Bien técnico, como para formar parte de las disciplinas consideradas serias, ¿sí? o científicas, ¿no? Esa lucha por pertenecer, ¿no? a ciertas áreas del conocimiento totalmente reconocidas y que no sean pura opinión o pura teoría sin fundamentación empírica, ¿se entiende? Cualquier otra disciplina que estudien, las raíces va a tener que ver con esto, digo, cualquier disciplina
¿sí? Bueno, esta búsqueda de que todo el mundo crea que esto es algo que no es pura opinión, ¿no? La psicología digo como ciencia en general, fue muy cuestionada, ¿sí? Fue muy cuestionada. Cuando en sus orígenes, cuando se hablaba del estudio del alma, bueno, ¿cómo se mide el alma? ¿Dónde veo el alma? ¿Tiene que ver con la fe? ¿Tiene que ver con la religión? Bueno, eso entonces no es científico. Y bueno, miles de discusiones para que la psicología empiece a ser considerada una ciencia, ¿no? La lucha de los mismos investigadores. Van a ver que nombra en este trabajo Wundt, ¿sí? Que él fue el primero que tuvo el laboratorio de psicología experimental en Alemania, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí aparecieron todas las otras investigaciones, pero esto es importante para el nacimiento de cualquier disciplina, ¿sí? El que sea considerada parte del conocimiento y que no sea pura opinión, ¿sí? Que no sea pura opinión, sino que lo que dice esté fundamentado por investigaciones empíricas, ¿sí? ¿Estamos? Esas, en general, las ideas de este trabajo. Bueno, en cuanto a la historia, lo que estuvieron haciendo ustedes, bueno, vamos a ubicarnos. ¿Cuántas etapas hay en la historia de la psicología educacional? Tenemos la parte del comienzo, ¿no? ¿Qué más? Sí. Provecho. No, decía No, claro, que había dicho 5. O sea, ¿cuántas etapas Sí. eran 5? Bien, 5, muy bien. La primera, hablamos de los comienzos, ¿sí? ¿Dónde la podemos ubicar? Siglo. Entre el 1900 y 1908, en el siglo XX. Bien, siglo XX, ¿sí? Siglo XX. Bien, ahí aparece el nacimiento de la psicología educacional. Nómbrenme un autor importante. Edward Thorndike, Bien. no sé cómo se dice. Thorndike. Charles Thorndike. Hood, Este algo así. autor lo vamos a ver, unidad número 2, cuando veamos conductismo. ¿Sí? Cuando veamos conductismo. Es uno de los referentes de la psicología conductista. Thorndike, ¿sí? Bien. ¿Qué estudiaba? El comportamiento animal, ¿no? Ese intento de llevarlo estudiado en el comportamiento animal hacia lo humano, bueno, que fue bastante cuestionado, ¿sí? Bueno, pero tuvo sus aportes, ¿no? Bien. Thorndike es uno de los autores, aparecen algunos también trabajos de Terman, ¿sí? Con esto de la medición de la inteligencia, los test, ¿sí? Después creo que estaba Judd, puede ser. Bien, ese es el otro autor. Bien. No tan conocido como Thorndike. Thorndike es más referente en la psicología, más reconocido que este otro autor. Bien. El otro periodo, así rápidamente lo pasamos. El otro periodo, años 20 y 30, ya hablamos de un desarrollo, un afianzamiento, ¿sí? ¿Qué aparece ahí? Aparece la psicología de Gestalt. Bien, la Gestalt, ahí es Y otra. el psicoanálisis. Bien, son dos monstruos gigantes, les digo. La Gestalt, todo el mundo que estudie psicología no puede dejar de nombrar por lo menos a la Gestalt, ¿sí? A los alemanes de la Gestalt, y el psicoanálisis, con Sigmund Freud a la cabeza, el padre del psicoanálisis, ¿sí? Médico, neurólogo vienés, que fue el fundador, padre del psicoanálisis, que aún hoy está vigente, ¿sí? Sobre todo Argentina es un país que se caracteriza por la cantidad de personas que hacen uso del psicoanálisis, ¿sí? Que van a terapia psicoanalítica, está muy difundido acá en Argentina. Bien, se nos va a cortar así rapidito, años 40, 50 y